correcto. Así que el hermano está cordialmente invitado, ¿verdad?, para que nos traiga el estudio de la palabra esta tarde. Esperamos que el Señor le bendiga a él. Y bueno, como es habitual, voy a pedir, si es posible, a mi hermano Ralph, si nos puede dirigir una oración de inicio para luego dar paso al hermano con su exposición. Por favor, hermano Ralph. Amado y bendito Padre Celestial, aquí un grupo de sus hijos reunidos por medio de esta plataforma virtual para escudriñar las Escrituras. Pedimos, Padre amado, que en esta tarde usted le esté dando palabras de sabiduría, recordar lo que estudió nuestro hermano Luis, para ser edificado el cuerpo suyo, el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre amado, y pedimos que a nosotros nos dé la inteligencia suficiente para asimilar, coordinar bien nuestros pensamientos en la enseñanza y poderlo aplicar en nuestra vida. Gracias damos, Padre amado. Pedimos la bendición para cada uno de los que estamos conectados, que el Espíritu suyo esté en cada uno de nosotros y que recibamos la bendición suya. Todos se lo pedimos a través de los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ralph. También queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que probablemente están ya conectados a través del Facebook. Así que un cariñoso saludo a todos y a todas las que están, ¿verdad?, a través de ese medio. Que Dios también les bendiga a ellos. Y bueno, vamos a empezar ya el estudio. Hermano Luis, ya tiene ya el acceso a compartir pantalla si necesita. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Puede desmutarlo. Tiene que desmutar su micrófono porque no lo escuchamos. Ahí sí. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por permitir que hoy pueda compartir con ustedes la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio muy grande. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Fernando Castaño Otero. Predico en Costa Rica, hace más o menos unos añitos ya. Y hoy estamos con el único propósito de poder compartir con todos ustedes sobre la gloriosa palabra de Dios. Me gustaría que si tengan lápiz y papel y la Biblia, más que todo la Biblia, porque vamos a los pasajes hoy. El tema que lo he titulado, no sé si lo ven en pantalla, ¿lo ven? ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí, correcto. Ok, perfecto. Gracias. El tema que he titulado hoy se llama El cristiano es la voz de Dios. Es muy importante que entendamos cada uno de nosotros la responsabilidad que tenemos para con la sociedad, para con nuestros hermanos, para con el mundo entero y principalmente para con Dios. Es muy importante entender siempre qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar y por qué lo vamos a enseñar. Quiero que ustedes vayan buscando conmigo en 2 Corintios, capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, viene y dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Cuando Pablo está diciendo que él va a olvidar todo, no es que se va a olvidar de sus responsabilidades. Lo que quiere enfatizar aquí es que él tiene un propósito en la vida. Y el propósito que tiene es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 nos había hablado de la sabiduría de los griegos. Y él dice, no, yo no vengo con sabidurías humanas, no vengo con mucha sabiduría, pero vengo con el poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo esto, me hace meditar a mí, ¿por qué lo dijo? Es porque él tenía una conciencia de la responsabilidad que tenía de lo que iba a enseñar, de lo que iba a predicar. Muy importante, en el versículo 14 y en el versículo 16, quiero leérselos, porque resulta que para que Pablo llegara a la conclusión de que tenía solamente en mente buscar o servirle a Cristo, vea lo que él dice en el 14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ojo a esto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Pero él no es juzgado. Repito, pero él no es juzgado. Y nos va a dar la razón por qué no es juzgado. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Ojo a esto. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese fue el secreto por el cual Pablo está diciendo: me he propuesto solamente a saber de Cristo Jesús. Pero aquí hagámosle una pregunta al texto. ¿Quién es el espiritual? El espiritual puede, escúchenme todos, puede evaluar todas las cosas. Eso hace el espiritual. ¿Y sabe por qué evalúa todas las cosas? ¿Porque sabe mucho? ¿Porque conoce mucho de la Biblia? No, señores. Él puede evaluar todas las cosas porque en su mente está Cristo, está Dios. Hagamos otra pregunta. ¿Qué es ser espiritual? A veces se cree que ser espiritual es decir: hermano, Dios le bendiga, gloria a Dios, aleluya, hermano, Dios derrame bendiciones sobre su vida. No, todos sabemos que eso no significa ser espiritual. Ser espiritual es alguien que ayuda, alguien tierno, alguien humilde, alguien que lleva la carga de otros. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Lo pueden verificar ustedes. Pero aquí hay un detalle muy importante que me ha llamado mucho la atención. Ok, si yo soy la voz de Dios, si yo quiero buscar a Dios, si la Biblia dice que yo tengo la mente de Dios, ¿cómo es que yo tengo la mente de Dios? Siempre el cristiano es la mente de Dios. Primera razón, 1 Corintios 4:6. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolos, en orden a vosotros. Escuchen todos, para que aprendáis de nosotros aquello de no sobrepasarse de lo que está escrito. Entonces, ¿cómo tengo la mente de Cristo? No entendiendo más de lo que está escrito. Primer punto. Segundo punto. ¿Cómo tengo yo la mente de Cristo? ¿Cómo es que yo me conformo en la voz de Dios? Pablo, cuando le habló a los corintios, que él tenía la mente de Cristo, y a los romanos, vea cómo utiliza esa mente. Porque, escuchen esto, ¿qué dice la Escritura? Repito, porque, ¿qué dice la Escritura? Entonces, cuando yo aprendo a no sobrepasar lo que está escrito, cuando yo aprendo a decir qué dice la Biblia o qué dice la Escritura, tengo un tercer punto. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. La palabra conforme en el griego son dos palabras. Con significa compañía y morfe es forma. Y lo que está diciendo es que tenemos que hablar de acuerdo a la forma de Dios. Cuando yo no sobrepaso lo que está escrito, cuando yo digo cómo está escrito, cuando yo hablo conforme a la palabra de Dios, ahí sí puedo decir, yo tengo la mente de Cristo. Y ahí puedo decir, el cristiano es la voz de Dios. Y esto, cuando tengo esto en mente, entonces esto permite comunión a toda hora con Dios. Claro, porque estoy ocupado en las cosas de Dios. Entonces voy a tener una comunión perfecta con Dios. Y grábense todos, por favor.
Cuando mi comunión hombre-Dios es buena, mi comunión hombre con hombres, hombre con la sociedad, hombre con familia es buena. Cuando mi comunión social es mala, cuando mi comunión con Dios es mala, se transmite en mi comunión con la sociedad mala. ¿Y por qué hablo de esto? Porque resulta que para poder ser la voz de Dios, tenemos que entender este principio, que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Vuelvo a lo mismo, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Él está con nosotros en todo momento y está consciente de nuestros caminos. Con razón el salmista David, en el Salmo 139, del 7 al 10, vea lo que dice. ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me levantare sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría de tu mano derecha. Mano derecha. El rey, cuando le daba la mano derecha a sus súbditos, lo que quería decir es que tenía su respaldo. ¿Y por qué es importante entender esto? Que cuando yo me baso en lo que, en no sobrepasar lo que está escrito, en cómo está escrito, en hablar como dice la Biblia, esto me lleva a mí a tener una comunión constante con Dios, debido a que Dios es espíritu. Podemos estar conscientes y agradecidos por su presencia constante con nosotros en cada situación. Con esto en mente, recuerde que el cristiano es la voz de Dios. Cuando vemos esta imagen, el templo en Jerusalén. El templo de Jerusalén fue la arquitectura más gloriosa que el mundo tuvo en aquel entonces. No existió nada sobre el planeta Tierra más lindo, más hermoso que el templo de Jerusalén. Cuando fue consagrado, cuando Salomón lo hizo, yo quiero que ustedes presten atención a la lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Entonces el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, ojo a esto, yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa. He elegido este lugar como casa para los sacrificios. Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peces, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Escuchen, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El templo de Jerusalén es el cumplimiento de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10, porque la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer ahora es por la iglesia. Y en Efesios capítulo 3, 21 dice que a él sea la gloria en la iglesia. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 15, es muy importante este versículo. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis ojos atentos a las oraciones hechas en este lugar. Mis oraciones hechas en este lugar.
Y vea el 18. Ahora, he elegido y he santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y quiero que ustedes vean que lo que pasó con el pueblo de Israel, literal, el apóstol Pedro tiene en mente algo muy importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Me llama poderosamente la atención lo que dice la Escritura. En la palabra de Dios. Y siempre tenemos que tomar en cuenta esto. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen maldad. Lo que Salomón hizo aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, es lo mismo que Pedro le está diciendo a los cristianos. Los ojos de Dios están sobre ustedes. Y es lo mismo que Pablo le dijo a los efesios. A él sea la gloria en la iglesia. ¿Por qué? Porque por medio de ella es dada la multiforme sabiduría de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 44 al 56, dice: si ellos vuelven en sí en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se vuelven y te suplican en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. 48. Si en la tierra de sus enemigos, a donde los haya llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y oran a ti en dirección a la tierra que diste a tus padres. Si oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que has elegido, al templo que ha edificado tu nombre. Poderoso esto, porque está diciendo que aunque estuvieran en el cautiverio y el templo estuviera en Jerusalén, ellos podían orarle al Señor y suplicarle, tener comunión con Dios, aunque no estuvieran en el templo, porque en el templo era donde estaba la presencia de Dios, porque en el templo era el lugar donde el nombre de Dios estaba, porque en el templo era donde el judío había aprendido que ahí estaba Dios. Pero dice, no importa, si han sido cautivos desde donde estén, puedes tener comunión conmigo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 3, versículo 10? Jesús con Nicodemo, no sé qué conocen todo este pasaje, y Jesús le dice a Nicodemo, en el versículo 5, o sea, es necesario de nuevo. Está hablando bajo la ley mosaica. Jesús no ha muerto. Pero en el versículo 10 me llama mucho la atención cuando dice: tú siendo maestro de la ley, tú siendo maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Jesús dice a Nicodemo: usted tiene que saber cuál es el nuevo nacimiento. ¿Saben por qué? Porque el pueblo judío se había pegado tanto a la ley que había perdido el espíritu de la ley. Y Jesús lo increpa aquí diciéndole: siendo tú maestro de Israel y no sabes. Por eso, cada predicador, cada cristiano tiene que saber qué lo enseña, por qué lo enseña y cuándo lo enseña. Porque cuando ya tienen todos ustedes en mente esto, que cuando en Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, cuando estaban todos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles
porque había de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, cuando estaban reunidos. La palabra reunidos aquí, el escritor, que es Lucas, recuerde que tiene una mente que, porque la iglesia viene apenas naciendo, está naciendo con la mentalidad judía, de reunirse, de buscar a Dios, estar en comunión. La comunión es lo más importante aquí. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, vea lo que dice la palabra. Aunque, por cierto, hablando del caso del fornicario que había en Corinto, Pablo estuvo en comunión con la iglesia, aunque él no estuvo presente. Aunque, por cierto, estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Ya he juzgado a tal como si estuviera presente. Oiga, qué palabras. Aquel que ha hecho semejante cosa. Y vea el punto. En el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se reunió con la iglesia en Corinto en un sentido espiritual, porque él no estuvo físicamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional es vuestro servicio a Dios, vuestra adoración a Dios. Nuestro culto racional es lo mismo, se reunían el primer día de la semana. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, vea qué importante. La copa de bendición que bendecimos es comunión. No es la comunión. En el griego es koinonia. Y dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es una pregunta retórica. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Los hermanos, cuando se reunían el primer día de la semana, uno de los propósitos principales era la comunión. La copa, dice, no es la comunión. El pan, no es la comunión. El cristiano es por eso que debe siempre fijarse en la voz de Dios, ser la voz de Dios. Este pasaje me llamó la atención. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Perdón, no os unáis en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo? Escuchen esto, en el griego es metoche, y lo que significa es comunión, compañerismo, participar. ¿Y qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión? Aquí la palabra comunión es koinonia. Tiene la luz con las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra palabra? Es la palabra metoche, lo que significa es más que todo compañerismo, mientras que la palabra comunión significa un compañerismo, pero en justicia, en rectitud. Esa es la idea del pasaje ahí. Pregunto, cuando la iglesia se reunía el primer día de la semana, en comunión con otros. Pregunto aquí, ¿qué pasa con 1 Corintios capítulo 5? ¿Qué pasa si el hermano llegaba, siendo excomulgado, llegaba a la iglesia? Por llegar y estar presente, el hermano estaba teniendo comunión con la iglesia, habiendo sido excomulgado. No, más. Podía llegar presentemente, pero no tenía comunión.
él ni con Dios ni con la iglesia hasta que no se arrepintiera. Por eso era excomulgado. Por eso es que Pablo dice que tiene que ver una con la otra, porque hay hermanos, y esto es muy importante tomar en cuenta, y esto a veces hay hermanos que practican de grupo o van a acompañar a grupos sectarios. Tienen que tener cuidado lo que hacen. Analicen el pasaje. El cristiano es Dios de Dios. Y cuando hablo de esto es muy importante que tomen en cuenta el concepto de reunión. Era que un hombre se paraba y leía la Torá en el Antiguo Testamento o las cartas de Pablo en el Nuevo, porque tomen en cuenta que todo el mundo no sabía leer. Entonces, siempre había un mensajero que llevaba las cartas y leía la carta a la iglesia. Fue lo que pasó con Jesús. 4:17. En la sinagoga esto era una costumbre. Se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. Empezó a leer al público. Y de esta manera Isaías tenía comunión y estaba explicando, estaba enseñando a través de la lectura que se hacía. Colosenses 4:6. Escuchen todos, por favor. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que sea también se lea también en la iglesia de la Odisea, y la de la Odisea leedla también vosotros. Decid a Arquipo: cuidad el ministerio que has recibido. El 18. Ahora, la saludación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis pasiones, la gracia sea con vosotros. ¿Cómo es que Pablo tenía comunión con la iglesia? Cuando llegaba la carta a la iglesia, todos nuestros hermanos no sabían leer, todos no tenían un ejemplar. Llegaba la carta, el maestro de sala, que él sencillamente leía la carta a la iglesia. Y de esta manera, Pablo tenía comunión con la iglesia. De esta manera se transmitió el mensaje. Y por eso es que tenemos que tener cuidado lo que enseñamos. Filipenses 4:9. Escuchen por qué Pablo era la voz de Dios. Porque nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que recibisteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué Pablo dijo eso? Ahí está la respuesta, Romanos 4:6. ¿Cómo está escrito? ¿Y cómo respaldo lo que estoy diciendo del apóstol Pablo? Vea que en el 4:9 dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Esto implica que lo que estaba diciendo Pablo era respaldado por la voluntad de Dios. Es por eso que él tenía la mente de Dios. ¿Por qué? Porque siempre se basaba, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Tenemos otro amigo, Juan. Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. Aquí esta palabra en el griego es sun, significa compañía y viene de la misma palabra griega que es koinonos. Y lo que Juan está diciendo, que él estaba en el destierro, estaba en comunión iglesia, copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. 1:10. ¿Le llamó mucho la atención esto? Yo estaba en el espíritu. La palabra espíritu en algunas versiones lo traducen con mayúscula, en otras como minúscula.
Hay quienes dicen que Juan lo que quiso decir aquí es que su espíritu, que él estaba en su espíritu adorando a Dios. Hay otros que dicen que no, que el espíritu del apóstol estaba en éxtasis por el Espíritu Santo. Pero sea fuera la idea del pasaje, yo quiero explicar algo. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Él estaba en una isla. No estaba con la iglesia físicamente. Estaba adorando a Dios. Y pueden analizarlo las veces que quieran. Cuando se habla aquí del día del Señor, hablando del primer día de la semana. Y él estaba despatriado. Él estaba en el destierro. Por eso el cristiano tiene que tener mucho cuidado con lo que enseña. ¿Por qué? Cuando el apóstol Pedro estaba predicando, el que predicó sobre la iglesia. La iglesia fue establecida y el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Todos ustedes saben, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. La iglesia del Nuevo Testamento siempre se reunía para adorar a Dios en ese día. 27, para partir el pan. Y en 1 Corintios 16 se reunían para la contribución de sus bienes para el pueblo común. ¿Cuál era el espíritu de estos cristianos? Y cuando hablo de estos cristianos, estamos hablando de cristianos que vienen con la mentalidad de Pablo. Porque Pablo, aunque escribía en griego, él pensaba como hebreo. Juan, el apóstol Juan, aunque él escribía en griego, él pensaba como hebreo. Entonces, él viene con las enseñanzas de atrás, no con enseñanzas nuevas, no. Él viene con las enseñanzas de atrás y se las está transmitiendo a los gentiles. ¿Y el espíritu del culto cuál es? Debe ser espíritu y en verdad. Juan 4:24. Los cristianos cuando se reunían, así sencillitos como ustedes los ven ahí, humildes, tranquilos, adoraban con gracia en vuestros corazones, Colosenses 3:16. Eso lo hacían los cristianos. Adoraban, cantaban en su espíritu se conectaba con el Espíritu de Dios, estaban en comunión unos con otros. Haciendo melodía en vuestros corazones. Nuestros corazones deben acompañar el cántico de nuestras voces. Efesios 5:19. Oraban y cantando con el espíritu y la inteligencia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Y se llevaba a cabo el culto en espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Sencillo. Nuestros corazones deben estar en nuestra adoración. Siempre. No, como dice Mateo capítulo 15, versículos 7 y 9. Dice que este pueblo con su corazón, de sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no ¿Por qué el escritor de Mateo capítulo 15 cita la profecía de Isaías? ¿Y por qué llama la atención al corazón? ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo no domina el corazón. Cuando en el concepto hebreo, la mayoría de veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, el corazón es la parte de la mente, las emociones. Y por eso es que siempre la Biblia nos habla: cuida tu corazón por encima de todas las cosas, porque de él emana la vida. Proverbios 4:24. El corazón domina al cuerpo. ¿Y sabe por qué la Biblia en el Nuevo Testamento habla tanto del espíritu, del corazón? Porque los gnósticos decían que el cuerpo es del espíritu. Entonces, que no importa si usted peca o hace algo, es el cuerpo, pero el espíritu siempre está vivo.
Por eso es muy importante que nuestro culto sea en espíritu y en verdad. Esa foto sencilla que ustedes ven ahí, algo más o menos así. Así era como se reunía la iglesia en el primer siglo. Se alumbraban con lámparas, se tiraban al suelo. Había una reunión entre ellos, porque no existían ni televisores, ni carros, ni locales. Así de manera sencilla como ellos venían y adoraban a Dios. Los corintios, a causa de su división carnal y frívola, no pudieron adorar a Dios con su corazón y fueron reprendidos duramente por el 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, lo puede leer. Versículo 34. Ahora, otra parte que me interesa mucho es las partes componentes del culto conforme al plan del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los componentes para que el culto sea en espíritu y en verdad? La cena del Señor en el primer día de la semana, Hechos 27. Se reunieron para observar la cena del Señor. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, 23 y 36. Todos ustedes conocen este pasaje. Recibieron instrucciones de Cristo por medio del apóstol para hacerlo así. Me llamó mucho la atención cuando Nehemías, allá en el Antiguo Testamento, cuando Esdras, en Nehemías capítulo 8, dice que encontraron las leyes de la Torá, se paró Esdras y empezó a leer, y los sacerdotes interpretaban y todo el pueblo lloraba. ¿Saben por qué lloraban? Porque comprendían comprendían no tanto la Torá, sino el espíritu que traía esa Torá, que era la ley de Moisés. Cuando los cristianos en el primer siglo se reunían, siempre en la asamblea, cuando llegaban las cartas de Pablo, alguien leía, porque, repito, todos no sabían leer. Todos no tenían un ejemplar. Llegaban a un rollo y entonces lo leían y se pasaban de un lado hacia otro. Por eso el culto se canta. Colosenses 3:16, Efesios 5:19. Esta es la única música que se considera en el plan del Nuevo Testamento. No hay otra. ¿Por qué? Porque cuando usted canta a Dios, su espíritu se conecta con Dios. Cuando usted está concentrado, por eso dice en espíritu y en verdad. Porque cuando usted está concentrado buscando a Dios, la presencia de Dios llega donde usted. ¿Por qué? Porque siento un espíritu, siento un poco de aire aquí. No, porque hago el culto y sé que la presencia de Dios está conmigo, porque sé que lo que estamos haciendo es en espíritu y en verdad, o sea, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la presencia de Dios. Cuando nos damos cuenta que hacemos lo que está escrito, que hacemos lo que es la voluntad de Dios. Por eso cantamos. Cuando cantamos, debemos abrir nuestro corazón y expresarle todo nuestro sentimiento a Dios. Pero a veces, qué pena tener que decir, a veces parece que fueran a un funeral, porque a los hermanos creen que si cantan, ¿qué va a decir el hermano de la paz? Que diga lo que diga. Es que tenemos que cantarle a Dios, tenemos que tener comunión con Dios. La oración, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración los unos con los otros, unos por otros. Tito capítulo 2, versículo 1, dice Pablo que él ruega que se hagan oraciones rogativas por los gobernantes, por todos. La comunión contribuyendo para el tesoro conforme Dios le
le prospera. Primera de Corintios, capítulo 16, del 1 al 2. Por eso, para nuestros amigos de Facebook, por eso es que no es que la iglesia de Cristo no pida diezmos, no. Esto no es una enseñanza de la iglesia de Cristo. Esto es una enseñanza de la palabra gloriosa de Dios. Hechos capítulo 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Esas personas empezaron a perseverar en esta doctrina, predicando y enseñando. Qué importante, mis estimados hermanos, que pensemos muy seriamente en esta situación. Predicando y enseñando la palabra de Dios. Eso era el propósito en Hechos 27, Hechos 2:42. Y por eso es que cuando Juan le escribe a la iglesia, segunda de Juan 9, dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Oiga, persevera en la doctrina de Cristo. Todo esto tiene que ver con nuestra comunión íntima con Dios. Por eso yo les ruego a todos ustedes, hermanos, fijémonos lo que enseñamos, porque desafortunadamente yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, hermano, yo predico solo la verdad. Sí, todos decimos lo mismo, pero quiero que usted sea honesto conmigo hoy. Dígame si donde usted predica, la gente como confía en usted, cree mucho en lo que usted dice, en lo que usted hace. Por eso es que como predicadores influenciamos en mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente, cuando ve nuestro proceder por tantos años, confían en nosotros. Pero cuidado, hermano, que no vaya a ser que esa confianza que la gente tiene en usted quiera querer manipular la conciencia de la gente. Concluyo diciendo estas palabras. En una de las congregaciones en las que yo he trabajado, estaba con otro hermano y trabajábamos juntos. Y resulta que cuando trabajábamos y se iba a tomar alguna decisión, el hermano me llamaba a mí, hermano, vamos a hacer tal y tal cosa. Yo le decía, no, un momentico, hay que decirle a todos los hermanos. Hay que decirle a los hermanos. Entonces resulta que el hermano tomaba decisiones y decía, es que la iglesia decidió esto. Y un día me paro yo y le digo, un momentito, es que usted no es el que manda aquí en la iglesia. Aquí tiene tanto derecho, desde el hermano que abre la puerta del local hasta el hermano que viene y barre el local tiene derecho a opinar qué va a decidir, porque no hay pastores en la iglesia todavía. Y por eso yo insisto que el cristiano es la voz de Dios, pero desafortunadamente muchos cristianos son cobardes y mediocres y mejor prefieren quedarse calladitos antes que hablar. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, mi hermano, por su mensaje. Gracias porque de alguna u otra manera es bueno recibir siempre la exhortación y la clarificación acerca de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Primero que nada, ¿verdad? Vamos a ir en oración para cerrar esta ¿cómo se llama? Exposición de la palabra, para luego dejar algunos minutos para preguntas o aportes en torno al tema, ¿les parece? Así que voy a pedir a mi hermano Mario, por favor, Arellano, si es posible, si puede guiarnos en la oración de cierre, para luego dejar el espacio, ¿verdad?, para la participación. Hermano Mario, por favor. Con gusto, hermano. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor del cielo, la tierra y de toda su creación, te alabamos, te glorificamos, nos dirigimos a ti en este momento, Señor, para suplicarte tu misericordia, tu amor y tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el hermano Luis, quien nos ha traído la enseñanza, y gracias por este medio a través del cual podemos crecer espiritualmente, ser edificados en tu palabra, Señor.
Bendito Padre, te pedimos por todos los hermanos que están sufriendo, que están en dificultades, enfermos, con problemas económicos, con problemas complicados por medio de la naturaleza, para que los ayudes, Padre, para que tengas la bondad y la providencia para con ellos, Señor, que puedan ver el poder y el cumplimiento de tus promesas para con cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos en esta plataforma. Ayúdanos a ser cristianos, que seamos la voz del Señor y que podamos, Señor, ser ejemplo para todas las personas en nuestro entorno, que podamos predicar la palabra del Señor y que sigamos en este camino espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos ha abierto y en el cual con gozo caminamos. Padre Santo, te lo agradecemos y pedimos mediante nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario. También aprovecho para darle las disculpas a mi hermano Luis por haberle cambiado el orden de los apellidos, ¿eh? Así que... No, hermano, no lo disculpo. No. Me debe $100. Bien. Gracias, hermano. Bien. No sé si hay algún hermano o hermana que quiera, hacer una pregunta o hacer algún aporte en torno al estudio. Siempre los aportes y las preguntas enriquecen, obviamente, lo que hemos escuchado. Así que dejo la oportunidad. Usted solamente señale, hermano, hermana, y pues les escuchamos, hablemos gustosamente. ¿Alguien quiere señalar algo? ¿Sí? Hermano Néstor. Hermano Néstor, sí. Tiene que desmutar. No le escuchamos. Ahí Facebook. Sí. Ahí sí. Saludos para nuestros amigos y hermanos que están en Facebook, sintonizándonos. Amelia Hernández, Iglesia de Cristo, Javier Serrano, Leonel Pino, Cristianos en Panamá Este, Alberto Córdoba, William Centeno, Federico Valderrabano de México. Están ahí también conectados y escuchando el mensaje del hermano. Eso, algunos saludos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en las cosas del Señor. Y el hermano Luis, aquí me duele la oreja en este lado y en este otro también, me la tiro bien fuerte. A mí también, hermano, no se preocupe. Ya somos dos. Gracias, hermano, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Hermano Marvin. Quería agradecer al hermano Fernando por el estudio y también decirle que a todos, ¿verdad? A todos nosotros, lo importante que es esta situación en estos tiempos, porque generalmente la intriga y a veces las emociones nos juegan sucio, porque a veces no sabemos de qué manera, para todos los que, como están en esta plataforma, deseamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el hecho es de que muchas veces decimos hasta dónde y hasta cuándo se pueden hacer y hasta dónde se puede lograr. Pero generalmente Fernando nos dio un buen tema al decirnos que el punto es que Dios sabe estas cosas. Dios mejor que nadie las entiende. Y Él es el que sabe la situación en la que se está pasando cada persona que ha decidido seguir a Cristo. Y Él es, por medio de su palabra, como decía el hermano, nos deja todos los detalles, pero tenemos que verlo desde el espíritu del pasaje, no solamente la letra, ¿verdad? Sino el espíritu del pasaje, porque para no caer como los fariseos y saduceos que eran muy legalistas y veían cada cosa y querían aplicarlo así tal cual, pero sin tener en cuenta todo aquello que era importante, que es lo que nos lleva al pasaje. Por ejemplo, yo lo resumiría como 1 de Pedro 4:11, que dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, es decir, en palabras y en hechos, ministre conforme al poder que Dios da, porque para esto solo existe una sola razón, y es para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo, porque a Él es el que le pertenece todo, y como Él es el dueño de todo, Él sabe qué momento y qué cosas dar
para que cada uno en las diferentes épocas y de aquí hasta que Él venga, hasta que el Señor venga, sabrá cómo ayudarnos para poder adorarle en espíritu y verdad. Así que muchas gracias, hermano Fernando. Gracias, mi hermano Marvin. Bendiciones. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, por la oportunidad? Hermana Rosa. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas. A ver, Dios les bendiga a todos. Sí. ¿Aló? Igualmente, Maida, adelante, adelante, lo estamos escuchando. Ok. Bueno, gracias al hermano por el estudio. Solo tenía como un comentario sobre el hermano empezó diciendo que somos la voz de Dios, los cristianos, o deberíamos ser la voz de Dios. Y algo que dijo también que debemos ser espiritual. Y bueno, eso también sabemos que tenemos que ser espiritual. Pero cuando nos dice que somos la voz de Dios, pues yo en ninguna parte como que veo decir que hay hermanos mediocres. Y el hermano acaba de decir que, bueno, que hay hermanos mediocres, o eso fue lo que yo entendí. Y si somos espirituales, creo que como que no podemos tener como esa expresión hacia otro hermano. Bueno, no sé, yo soy de Venezuela y me parece que es una expresión, yo la tomo como algo ofensivo. No sé cómo lo toman en otras partes del mundo. Entonces, no sé qué me puede decir el hermano de, no sé, de eso que él expresó allí, porque particularmente como que, no sé, esa expresión no me parece que es tan espiritual. Bueno, hermana, que Dios le bendiga, hermanita, ¿cómo ha estado? Bueno, es que cuando hablamos de mediocridad, estamos hablando de gente que cree que el cristianismo solamente es llegar el domingo, participar de la cena, irse ya. La palabra es muy clara y nos enseña que tenemos que producir frutos al 100%. Sí, tal vez es una palabra brusca. En mi acento, en mi costumbre colombiana, lo que yo pretendo es marcar la diferencia entre el que se basa en la palabra de Dios, el hermano que para no tener problemas a todo le dice, sí hermanito, está bien, que Dios le bendiga, está bien hermano. Eso, bueno, tal vez no lo llamemos mediocridad, cambiémosle el nombre. Entonces, porque sí, hermana, pues, si se sintió ofendida por esa palabra, le pido que me perdone. Jamás es mi intención ofender aquí a nadie. Pero entonces, llamémoslos neófitos, que es un término bíblico. Entonces, llamémoslos hermanos débiles. Pero que los hay. Y cuando yo hablo de la voz de Dios, es que cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando usted la lee y la transmite, mi hermana, esto que usted ve aquí, esto es tinta y papel, esto no tiene ningún poder. Se convierte en palabra de Dios cuando nosotros la transmitimos. Y es esta palabra, cuando es transmitida, es la que cambia y hace transformaciones siempre en nuestra vida. Por eso la Biblia siempre recalca ser espirituales. Y el espiritual dice que es alguien que sobrelleva, ayuda, consuela, lleva la carga de otros. ¿Y cómo podemos aprender eso? La única manera es por medio de estudiar la palabra de Dios, para que esta palabra, en 1 Tesalonicenses 2:13 dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay muchos que tienen la Biblia, sí, pero no actúa, ¿sabe por qué? Porque nunca la estudian, nunca la leen. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a actuar en una persona que no sabe y le cuento para terminar el comentario? En una ocasión estábamos en un estudio y le digo yo a un hermano, vamos a buscar el libro de Génesis. Y empieza un hermano y me dice, sí hermano, pero es que yo estoy aquí, que encuentro Tesalonicenses, Romanos, Apocalipsis, ¿dónde está eso? ¿Quién muestra eso?
hermanos que no les gusta escudriñar, se conforman solamente con lo que escuchan en una predicación. Y por eso tenemos que crecer. Primera de Pedro 3:18, crecer siempre en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Sí, hermano, eso yo lo entiendo perfectamente, pero también Dios nos enseña de que debemos enseñar también con amor, con paciencia. Tenemos que soportarnos unos a otros. Sabemos que unos maduran más rápido que otros son más débiles, otros son más niños. Dios nos manda que tenemos que crecer y dejar de tomar la leche y todas esas cosas, pero no todo el mundo va creciendo al mismo ritmo que crece cada uno. Y como hermanos espirituales tenemos que tener esa paciencia y enseñarle con mucho amor, no con precisamente con de repente con unas durezas que, bueno, digo yo, no sé, que vi esa palabra, pues usted dice que, bueno, sí, está bien, de repente fue en que usted en aquel sitio donde usted vive, eso a lo mejor es normal, pero como yo veo que, bueno, que hay que enseñarle a los hermanos, no todos crecemos al mismo ritmo y con la misma, o sea, con la misma rapidez que van otros. Unos crecen más lento, unos crecen más rápido, pero tenemos que tener mucha paciencia y bueno, y a veces humildad en decir las cosas. Ese era mi comentario. Bendiciones para todos y feliz noche. Y gracias, hermano, de verdad. Amén. Gracias, mi hermana. La hermana Rosa estaba también esperando ahí. Hermana Rosa, buenas noches. Buenas noches, hermano. Saludo al hermano que está predicando para decirle que me gustó mucho el contenido de su predicación. La encontré muy edificante y me impresionó la parte en donde él describe tan vívidamente la emoción que sentían los hermanos a cuando se congregaban y les leían la Torá, hermano. Ojalá nosotros pudiésemos llegar a ese grado de emoción y de amor por la palabra de Dios. Y quiero agregar finalmente, después de felicitar al hermano que estaba predicando, que me encantó, y que uno como cristiano debe ser celoso de la palabra de Dios. Por eso uno tiene que estarse fijando siempre. Cuando nosotros teníamos un estudio con el hermano Miguel, ¿cómo se llama? Hermanito Miguel, de la Florida. Entonces, siempre iban personas que iban de otras congregaciones a escuchar esos estudios. Entonces uno tenía que tener mucho cuidado cuando ellos hablaban y trataban de meter otras cosas que no correspondían. Por eso encuentro que el hermano tiene razón en decir de que uno tiene que ser celoso de la palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios es única y sagrada. Eso, hermano, me gustó mucho el estudio. Dios te bendiga. Gracias, hermana. Gracias, muy amable, hermana Rosa. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, que quiera dar alguna opinión en torno al tema? Hermano, permítame un segundito. Sí, hermano Luis. Hay algo que yo quisiera agregar y es, la hermana tiene mucha razón. Hay hermanos, es que cuando se habla de la enseñanza, si usted es un hermano que, como el hermano Sergio Pino, un ejemplo, perdone que lo tome como ejemplo, hermanito. Si el hermano viene y me habla de algo a mí, yo no lo voy a tratar con compasión a él, porque es un maestro, él es un instructor de la palabra. Tengo que tratarlo como él se merece. Pero si viene un hermano que es tierno en la fe, obviamente que no le voy a hablar como le voy a hablar al hermano Pino. ¿Por qué? Porque en eso tiene razón la hermana. Siempre va a depender, es con quién yo estoy hablando. Pero es el colmo, hermanos, que hermanos llevan 30, 40 años en el Evangelio y no saben del plan de salvación. Porque estamos aprendiendo. Es un pecado, hermanos. Eso era todo.
Bien, hermano Luis, muchas gracias. Sí, siempre es bueno ir aclarando, ¿no es cierto? Y ir profundizando estos temas. ¿Hay alguien más? ¿Alguien iba a hablar? Creo que hermano Sergio. Sí, sí. Adelante. Buenas noches, hermano. Buenas Tengo noches. una solicitud de parte del hermano Opaso para que, si es posible, colocar en oración a una familia de Limache, de la familia de la hermana Olga. Está pasando por momentos difíciles de salud. Me pide él, que le cuesta al hermano sacar el micrófono de repente. Así que me pide, hermano Opaso, si pudieran agregar a la familia de la hermana Olga de Limache, que está con algunos problemas de salud. Y no olvidemos de la familia de nuestro hermano Oxa también, para pedir el consuelo del Señor por la pérdida de su padre. Eso era, hermano Oscar. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, siempre estamos pidiendo oración por todos los hermanos y hermanas. Sabemos que hay hermanos, bueno, la familia Oxa, ¿verdad? Están viviendo el luto precisamente de su padre. Y bueno, hay que estar orando por ellos, por el consuelo, por la hermana Olga también en Limache, y por tantos otros hermanos en tantas partes, ¿no es cierto?, que también están pasando tremendas penalidades y sufrimientos. Así que esta es una familia grande, ¿no?, en el espíritu, y obviamente que la oración, dice el justo, es escuchada por el Señor. Así que siempre vamos a estar pidiendo por ellos. Hermano Néstor, tienes que desmutar porque no se te escucha. Disculpen. Sí, a propósito de las oraciones que están pidiendo los hermanos, yo tengo un hermano, o tenemos un hermano en Cristo en Estados Unidos, que hace unos días me dijo que él es un anciano de la iglesia, y estaba enfermo de COVID, él y su esposa, y habían 15 miembros más en la iglesia. Hoy converso con él, y me dice que ya van 60 miembros más contagiados, porque ellos siguieron reuniéndose como normalmente. Alguien llegó con la enfermedad y compensó el contagio. También pide oraciones por ellos. Los hermanos de Elizabethtown en Kentucky, el hermano anciano se llama Eddie Biden, que es hijo de Larry Biden, quizás visitó Chile hace años, estuvo trabajando con nosotros. Y así hay tantos que estamos dándonos cuenta. Falleció un hermano en Monterrey. ¿Cómo se llama, compañero, el hermano que falleció? ¿Sandoval? Sí, Guadalupe. es el hermano Guadalupe Sandoval. Ajá. También del COVID. No sé cómo está el hermano José Ángel. José Ángel se va recuperando, ya le retiraron el oxígeno por el día, solamente en la noche lo tiene. Ya, bueno, hay tantos hermanos en México que han sido afectados por esto. Varios han fallecido por esa causa, varios. Y bueno, tener en cuenta hermanos en Perú que también están con problemas del COVID y en diferentes partes del mundo. Así que solamente para recordarles que también lo hagamos individualmente, y como Sergio una vez sugirió y lo hizo, de elevar una oración en ese momento, en esta plataforma, por todos aquellos hermanos. Podría ser una buena idea en este momento, ¿verdad? Sí, yo creo que bueno, a modo de ya concluir, ¿verdad? Yo creo que nos deberíamos ir con una oración, pidiendo precisamente por todos estos casos, ¿verdad? Y por muchos otros que de repente desconocemos también. Siempre uno está viendo noticias de hermanos que han partido. Hoy día también vi una noticia de un hermano, hablemos, que está junto con el hermano Oscar de Colombia, que también partió, un evangelista. Así que, bueno, voy a pedir hermano Sergio Pino, usted puede, dirigirnos en esta oración, por favor, si fuera tan amable. Muy bien, hermano, con mucho gusto. Les invito entonces a orar, hermano. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, queremos darte gracias por este tiempo que nos otorgas. Principalmente, Señor, el hecho de ser tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esta posibilidad maravillosa de comunicarnos contigo. Te damos gracias, Señor, porque en medio del dolor que aflige a aquellas personas, de aquella familia, de que su familia, Señor, ha partido para un lugar eterno, y te damos gracias, Señor, porque ellos han partido con la esperanza que tu Hijo ha traído a ellos y a nosotros también, Señor.
Te agradecemos porque ha sido una batalla ganada para el alma, Señor, pero al contrario, queremos también pedir e interceder por la familia de nuestros hermanos que hoy han dejado acá en este mundo, para que podamos ver el ejemplo de estas personas que han perseverado hasta el fin, Señor. Queremos ser también guiados por este mismo espíritu, para que al momento de nuestra partida, Señor, podamos estar preparados para ir contigo, buen Dios. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos para vivir empapados de tu gracia. Ayúdanos, Señor, para motivarnos siempre sabiendo que las cosas vienen desde arriba, producen, Señor, satisfacción para el alma. Ayúdanos, Señor, para ser valientes, decididos en aquellas cosas que hemos creído y podamos anunciar para que personas no partan de este mundo, Señor, sin haberte conocido. Sabemos que eso es innegable, pero ayúdanos para lograr el esfuerzo, Señor, de parte de nosotros, para contactar a personas que puedan entusiasmarse, creer y abrazar la fe en tu Hijo, Señor. Oramos especialmente por la familia de mi hermano Oxa, que tú seas con ellos, Señor, por sus hijos, por su esposa. Ayúdale, Señor, para traer claridad a su vida, a su corazón, y entender, Señor, que han partido a un lugar que todos queremos allí estar. Por la hermana Olga, Señor, que nos ha encarecido nuestro hermano Opaso, te pedimos también por ello y por todos aquellos que hemos enumerado en este momento, Señor. Por el hermano, por la familia Baden, que está allá en los Estados Unidos, que estás con ellos, Señor, y ayuda a los hermanos allí, Señor, para que ellos también puedan dar la batalla. Gracias, Padre, porque confiamos, entendemos que tu oído está inclinado hacia tus hijos, y es por eso, Señor, que tenemos la posibilidad de elevar esta oración. Sé con nosotros, Señor. Ayúdanos siempre a perseverar en tu gracia, ayúdanos a ser firmes con las cosas que hemos creído, para que podamos así salvar vidas, Señor. Ayúdanos a entender que somos salvavidas en este mundo, para salvar vidas espirituales. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, para este descanso y que mañana podamos tener un lindo día, así en tu gracia, para reencontrarnos nuevamente en esta plataforma y percibir de tu gracia y de tu bondad a través de tu palabra, Señor. Gracias por poder acariciar las cosas que son buenas, las cosas que son parte, Señor, de la eternidad. Y estamos inmensamente contentos, Señor. Nos sentimos afortunados en el haber creído, en el haber sacado, Señor, nuestras vidas de allá abajo donde estábamos, para traernos a las cosas que son verdaderamente importantes, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Sergio. Bueno, hermanos, hermanas, muchas gracias también, hermano Luis. Gracias por el mensaje. Que Dios le bendiga a usted, a su familia, a todos los hermanos en aquel lugar donde se reúne usted, y a todos mis hermanos también, invitarlos cordialmente para el día lunes. Si Dios así lo determina, vamos a estar nuevamente con ustedes a través de algunos estudios, siempre a las 20 horas, horario chileno. Así que por lo pronto nos despedimos. Que Dios les cuide y les bendiga. Que tengan una hermosa reunión el día domingo. Saludos a todos los hermanos en el lugar en que se reúnen. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Bueno, hermano. Buenas noches, hermanos. Bueno, todavía lo esperamos en Mendoza el domingo. Dios mediante, hermano, ahí estamos. Ya tengo el vuelo listo. No vaya a llegar tarde. Bueno, saludarle, hermana Berta. ¿Cómo está usted? Hola, hermanito. ¿Cómo está? Muy bien, gracias al Señor. Yo estoy saludable. Igual, hermano. Hermana Ali, ¿cómo está? Muy bien, por fin logré comunicarme. Qué bueno, hermanita. Qué bueno. Sí. Un saludo, un abrazo a la distancia. No, a la distancia no, a usted. A usted, a todos. Nos vemos mañana, Ali. ¿Cómo está María de Los Ángeles? Igual. Nos veremos. Dios primero. Muy bien. Nos veremos, Dios mediante. Ya, compañero. Yes, hermanos. ¿Quién va a ir a la cocina para acompañarlo? ¿Quién va a ir a la cocina para acompañarlo? Néstor, seguro. Yo. Eso sí. Ahí Opaso también. Opaso también le sigue. Sí, bueno, vámonos para la cocina con Néstor. Mi señora está cocinando un pancito ahí amasado, como de aquellos de Temuco, con leña. Mira. No, que la Biblia dice no tentará, que no hay que tentar a los demás.
No dice eso el texto. No, Ahí no, en mi segundo amigo. Apocalipsis. Segundo Ahí Apocalipsis está. dice, no Lea tentarás bien con lo pan que a los demás. dice Primera de Mateo. de Malvin. Sí. Claro. ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto saludarte, hermano. Bueno, hermana Claudia, ¿cómo está? Ana Claudia. Bien, gracias al Señor. Me despido, ¿Cómo que está? amanezcan bien, que el Señor les bendiga. ¿Cómo está su Igualmente. esposo? Hermana. Ahí está mi esposo, de ahí, como le decía, igual esperando los resultados de su pierna, porque un examen justamente no se lo pudieron hacer porque justamente por la prótesis que tiene producía mucha interferencia en la resonancia, así que no se lo pudieron hacer, así que se va al control a Santiago solamente con uno, no me acuerdo cómo se llama, pero es un examen bien profundo que yo creo que por ahí podemos tener ya algún tipo de diagnóstico y ojalá, si fuera la voluntad de Dios, una solución. Claro. Bueno. Sergio, qué gusto, muchachín. Un saludo también, Ricardo. chiquitos, a todos. Me da gusto de poder verlos y escucharlos. Igualmente, Ricardo. Igualmente. Ricardo Rivadeneira, El mismo. ¿cómo Le suena, estabas? le suena. El- La hermana Eunice, ya saben de dónde es. De allá, de Tamaulipas. El lugar donde vive se llama Valle Hermoso. Y Es siempre en está ahí México. escuchando a la hermana, y también el día sábado está con las hermanas ahí reunidas. Así que un saludo para ella, para su esposo Epafrodito Sandoval, para su papá Guillermo, y para sus hermanos y su madre, para todos. Bueno, yo lo estoy esperando a que se vayan. Y está el Grano Paso también ahí, pues, oye. Hermano Paso, sí, ahí está. De Lima Chino. Ya, yo le No ha voy a podido dar soltar la el pasada. micrófono. Y hermano, ahora el No ha micrófono. podido. Ábralo. No ha podido. Ahí sí, pues. Ahí le chuntó. Ahora sí. Ya, Y yo sé hermano, cómo le doy la pasada, tú sabes, pero no se la das. no se parece que allá la pillería. Hermano, conversé hoy día justamente con la hermana Olguita y ya dieron de alta a la niña, con ¿A la la cual nieta? nuestro hermano ¿A la sobrina, qué? ahora. Exactamente, sí. Así que gracias a Dios está muy contenta ella. Yo le hice saber de que estábamos orando acá por ella. Así que mandó saludos a Qué todos los bueno, hermanos y los qué quiere bueno. mucho. Es la familia grande. Amén. Excelente. Excelente, bueno, qué buena noticia. Muchos saludos también de parte de Y un saludo a Dori. ¿Quién es Dori? Dori 7S. Es Saldívar. La hermana Doris. La hermana Doris Saldívar. Ah, ya. Sí. Un saludo, hermana. No te había visto, por eso no le había conocido. Ah, mire, pues estaba un poquito oscuro, ¿verdad? Sí, mi hermana. Saludos. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Que Dios los bendiga, hermanitos. Hasta el lunes. Igual a ustedes. Buen fin de semana. Que Dios los bendiga a todos. Amén, hermano, igualmente. Listo. Hermano, Chao, ya hermano. llegó el chofer. Saludarle. Un gusto, chiquillos. Soy Llegó el chofer Sergio. en la limusina. Oye, Sergio, no te olvides de mandarme después la dirección de la hermana. Te voy a mandar el teléfono, Ricardo. Vale. Lo hago inmediato. Nos Muy bien, juntamos muchachín. Listo. Ok. Que esté muy bien, Ya. Ricardo. Un saludo Nos para juntamos todos, el domingo, hermanos. Néstor. Gusto. ¿Ah? Nos juntamos el domingo. Tenemos novedades, sí. Sí. Sí, Ya. o mañana si quieres, puede ser. Mañana tendría que ser tipín 5 porque tengo una actividad con mis nietos mañana. Así que Ya, ¿sí? como a las 5, yo creo Bueno, que ahora, 5 y media sí. voy a estar O desocupado. las 6. O A las las 6 6. porque tengo que aprender el ¿cuánto se llama? El Zoom, porque mañana tienen reunión el Oscar, parece que tienen algo programado para los jóvenes. Para los jóvenes. No sé, si te parece a las 6, ¿estaría bueno? Correcto, nos comunicamos si hay algún cambio. Ya, ok, listo. Ya nomás. Perfecto. Listo, Néstor. Un abrazo. Chao, Te hermano tengo- Paso. Chao, hermano. Tengo que compartir ¿Te va a comer ahora, hermano Paso, o ya comió ya? No, aún no. Ahora voy a ir corriendo a la cocina. Ay, hombre, son 2. Pero estoy esperando que se vayan para no invitarlos. Ah, ya.
Ya. Así le voy a decir al hermano Néstor que cierre luego la puerta. Sí. Chao, chao. Chao, Néstor. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Chao, hermanito. Chao, hermano Néstor.